Muy buenas a todos, familia, soy Putepi. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Se viene la versión 3.3 donde Scaramouche, en principio, cambia. Ocurrirán cosas, evangelización, se hará bueno, se irá a hacer un viaje astral o un viaje, yo qué sé, ¿sabes? De redención. No sabemos qué pasa, pero vamos a conseguir a Scaramouche, por lo menos, su banner y vamos a poder tirar por él y vamos a poder, pues, jugarlo. Va a ser el segundo Fatui jugable. Si Ignora nos la denegaron y pasó a morir, pero Scaramouche sí que va a ser jugable. Yo creo que va a ser jugable porque va a pasar algo y va a ser bueno o alguna historia. Y además, en esta versión nos ponen un juego nuevo que será para siempre. Hablamos de un juego, de una modalidad de juego nueva, permanente, que será un juego de cartas y lo vamos a ver hoy en principio. Mira esto, Ferchan, o sea, literalmente comienza el stream ya. Literalmente ya. A no ser que me la líen, claro, obviamente. Pero que sepa, comienza ya, ¿vale? Mira, ahí ha hecho algo. Ahí ha hecho algo. ¿O no? ¿Te imaginas que es en una hora y estamos aquí haciendo el gilipollas? ¿Te imaginas tú? Ahí está. Arataki número 1, Ito. Middlemen, and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. Se viene el tráiler, gente. Ahora calladitos, que comienza el condumio. Esto es Scaramouche, recién nacido. Friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. ¿Qué haces, loco? How was that? Were you scared? Who goes there? El gracias. So, is there really a ghost around here? Why this time I have a feeling that it's staring right at us? Are you talking to me? Llega tarde Halloween, Arataki. Un poquito tarde, Esto está bien, esto está bien. Jester, I have completed the task you gave me. Acaba lo que le han pedido. Balladeer and Kabuki Mono will cease to exist. Esto es lo importante. Did you really think you would be able to see through my plan? ¿Crees que vas a poder ver dentro de mis Dottore. planes? Dottore. What? Dottore! Dottore. In that case, I'll take some time for myself now. En ese caso voy a tomar tiempo para mí mismo. Ahora. Oh my god. Squall and Fury! Oh. You dare to gaze upon me? ¿Cómo? Dare to mess with me? Too late for regret. Have fun with this gift. ¿Cómo? Scaramouche. The mere What? fact of your utility does not make you indestructible. Escaramouche, Escaramouche. No entiendo ni verga. ¡Ojo! No se andan con tonterías, Electrocódigo, gente. Bueno, anemocódigo ahora. Anemocódigo, gente, todo el mundo en el chat. Pelea con su robot, y yo qué sé. ¿Te imaginas que la pelea con su robot es el dominio del nuevo artefacto? Buah, estaría guapísimo, para testear damages, Vamos, esa gente en el chat poderosa poniendo el código. Espérate, que la gente que suele poner el código son no subs normalmente. Y está en modo subs y no pueden hablar. Vale. Vamos a comprobar el código, gente. Dentro del juego. A ver, rápido, que se nos acaba el chiringuito. Dentro del juego. Cuenta. Código de canje, canjear ahora. Pim pam pum. Ahí está, código canjeado. Vale, luego veremos que funcionen. Os lo veo ahora, ¿me da tiempo? Como un pro, pum, 100 y 10. Perfecto.
everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. Gracias, Lumine. I'm your host, Sarah Miller-Cruz, the voice of Lumine in Genshin Impact. And today, I'm joined by... Max, the one and only middleman, voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick AKA Pedraza, voice of Patrick the Wanderer. Patrosa? But up until now, No me suena, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But, to be fair, it's Le a really cool están fight. haciendo bullying, gente, al escaramuz. Yeah, Todo I el know. mundo dice. Anyway, I'm super excited A to ver. have the chance to share some upcoming Normal. content with everyone. Había que farmear, What gente. did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had Bueno, action. mítico, It ¿no? had... Ahora están hablando un poquito en plan burlesco, ¿no? Del tráiler. Ahora está Arataquito. Sí, tiene acción, tiene esto, tiene pimp, tiene demás. A ver, el tráiler flojito, no voy a mentir, siendo realistas, fuera del hype, el tráiler comparado con el de las últimas versiones, flojo, pero muy flojo. O sea, el tráiler en sí está bien, me parece un buen tráiler, pero comparación a las últimas versiones es una casi mierda, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros eran muy buenos, eran muy top, pero muy top, ¿vale? Entonces aquí están hablando un poquito de lo... O sea, están hablando básicamente de lo que hemos visto dentro del tráiler, ¿vale? Vamos a tener una quest de Arconte, por supuesto, del Escaramuch, que sí que tengo bastantes ganas, pero el otro creo que representaba ya... O sea, creo que no va a haber nada a nivel... O sea, va a haber tampoco la versión, yo creo, que nos han tenido que presentar hasta una especie de tráiler del evento. Por eso lo de el rollo este de miedo, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? Un poquito nos están liqueando. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. O me cuesta entender a Paimon, ¿eh? Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Pretty rad. Wait, why are they talking about Tatarasuna? No, Najida guay, pero a Paimon me cuesta un huevo. Me cuesta un huevo entenderla, ¿eh? O sea, la versión 3.3 va a tener una misión de Arconte sobre el tema de Scaramouche 100% y yo creo que va a estar guay, ¿vale? Va a estar guay, pero no podemos pedir que esté al nivel de lo anterior, ¿vale? Que ha sido súper mega épico. Y luego nos han metido en el tráiler como el evento de Halloween. Parece que nos han metido una especie de pseudo evento de Halloween. Deduzco que nos van a poner Arataki Ito yendo a Liyue. ¿No? Parecía con Jutao o con Yoimiya o algo así, ¿no? Modo yokais, tal. Eso parece parte del evento principal, ¿no? Quizá. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience No pueden the story enseñar for nada más de themselves momento. in game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True, true. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. Creo que será floja esta versión, gente. Yo os aviso, Ojo, el Wander. Esto sí que me interesa. Esto sí me Let's interesa. talk about that. I'm sure many of our viewers are Era curious about Inazuma. his talent. Ah, era me fumé tremendo poco, ¿no? Vale. Si era Inazuma me callo. Entonces será en Inazuma, que puede ser también. Vamos a no ver need to el... exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Muy guapo, ¿no? Los básicos son como cuchillas ahí a Nemo, ¿no? Complejo de Danzo, ¿no? Un poquito. Bow your head. Pisotón. Hostia, ¿qué es eso? What? All right, Patrick, you're up. ¿Cómo? Introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Cómo mola, ¿eh? Second, wind blades. Not the same as the Traveler's wind blade, though. Okay. So, as everyone probably already noticed, the Wanderer no can entiendo, hover in tío. the air when he Hostia. casts his elemental skill. Hermano, ¿qué tiene? ¿Qué tiene ahí? ¿Dos propulsores o qué tú? To the air and entering a hovering state. So, while hovering, the Wanderer's normal and charge attacks will be converted into Kugo, Fushudan, Hostia, and qué Kugo guapo. Tofukai, respectively. The damage they deal and their Ay, se puede ir AoE para arriba will y be para abajo. increased.
Their Hostia, qué damage guapo, will be tú. considered normal and Se ve charge muy bien la attack damage, animación, respectively. Los efectos Also, Kugutofu de Kai la will Nemo, not ¿no? consume Se ve stamina, muy chulo. and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome! He can fly! I know, right? But he can't stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly consumes Que no puede estar Kuguryoku todo el points rato, to básicamente, maintain que his hovering tiene state, una which is estamina the blue volando. meter No es you see on the infinito. screen. Aunque mola, es como el señor de la muerte, es Lord Sith ahí, tin, 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 tin. Está guapo, está guapo. Kuguryoku points. Okay. So this mechanic works a little differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to maintain Bueno, aquí speed. están explicando un So, poquito lo que yo he explicado ya en el vídeo que subí, lo que hemos visto en stream, o sea, que es el funcionamiento de Scaramouche, ¿vale? Básicamente. Digamos que su habilidad no es que pueda volar infinito, pero sí que es cierto que puedes volar y que la puedes volver a activar y tienes un rato que lo vas consumiendo con básicos, con cargados, incluso puedes tirar dashes. Está guay, ¿vale? Está bastante guay. Y esto, por supuesto, va a mejorar con dupes, movidas, tal. El personaje está muy divertido, pero tampoco esperéis que rompa el juego a nivel de daño, ni mucho menos. Pero desde luego está muy divertido. Para quien no le importe, para que no le importe el poder y tal, porque ya, pues, ya va bien de poder, o directamente no le importa, es un personaje que está muy chulo, ¿vale? Es un personaje de esos que dices, hostias, se ve muy chulo lo que hace, ¿no? Se ve muy disfrutable. A mí por lo menos me gusta mucho lo que es el gameplay y efectos y animaciones, ¿eh? Se ve muy OP. Ooh. Oh, look, check that out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. So after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in the hovering state, if his normal or charged attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint mid-air without consuming Kuguryoku points. Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Ooh. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. I saw that. That's pretty cool. I love all the detail they've put into the Wanderer. Alright, this brings us to the Wanderer's Elemental Burst. El pisotón este, cuidado, So, check Está this guapo. out. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps A ver, down os digo toward una the cosa, enemy. gente. So, travel No voy a mentir si os digo que este personaje va a causar dos cosas. Primero, 100% rechazo por la gente, porque que si está flojo, que si no sé qué, porque quieren hacerle sentir a la gente que es una mierda, porque ellos lo han esquipeado, porque no han ganado el pity. Hay gente así en Genshin. Y luego va a haber gente que va a ver gameplays, va a ver a los streamers, a los youtubers, va a ver vídeos de Scaramouche y de lo guapo que está. Y le van a acabar tirando porque se verá súper OP. Ya veréis. Se va a ver muy chulo. Ya os puedo avisar, ¿eh? Okay, that's true. All right, now that we've seen the Wanderer, En principio le let's tiraré move esta on to arma, the ¿eh? next Está bastante new OP para character. él, ¿eh? O eso Are you parece. ready? I'm ready. La tula y tula. Yay. What did you say? Oh, I'm old now, so every other phrase Se viene escapes my ears. Faruzan. Try calling me Me mola Madam bastante Faruzan, ¿eh? Me And I'll mola. see if I can pick that up. A ver sus habilidades, que antes no las he visto muy bien. Estaba hablando. What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of elemental monuments? Huh. Wait. Did you forget to call me Madam Faruzan just now when you Tiene asked voz the de question? listilla, ¿no? Whoa. What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she Oh. sounds sassy. Oh. and smart too. She seems Smart, so tú, lo han awesome. dicho, ¿eh? She's De fun. lista, ¿eh? ¿Has visto? I wonder what her skirt's made I out know, of. her design is so cool and really detailed. I love it. So even though she looks super young, she's actually an old person? Like, where's my teeth? Well, she's What? not The that fuck? old. I Oh, don't know, right. could've fooled me.
Faruzan's age is probably still nothing compared to Gente. Scaramouche. Mm-hmm. Es mejor el Arataquito, tío. The Wanderer, Sarah, please. Okay, you know who I meant. Actually, now that El I think bromas. about it, yokai can also live a Tendrían que really haber long puesto time too. gente That's right. al Cino y al Arataquito, tío. Haciendo todo el rato chistes, tío. No dejando hablar a Lumino o alguna cosa así. ¿Eh? It looks like all of our characters are Hatsune increasing, Miku. Hombre. but it's safe to say that Faruzan is way older than most people in Tibet. Faruzan works in the Academia's Haravatat Darshan and has been a hairbod, which roughly means mentor, for over a century. Cino, Arataki y So I bet Albedo. everyone out there is Buah. wondering if she's also some kind of creature blessed with long life, you know? ¿Es Like furra? Lee? No, que yo sepa. No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru. Creo and que es de solving la many raza puzzles and de mysteries. Klee. The notes she left behind Lo que eventually pasa es que no se le became ven the las basis orejas. of mechanical No, no, research se le, for later se le verían las generations. orejas, ¿no? Whoa, she sounds pretty amazing. But later, she accidentally stumbled into some ruins while ¿Es trying to elfa? solve a Yo puzzle. creo que no, ¿no? No se le There, ven las she orejas. encountered ¿no? some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for nearly 100 years. She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. Can you imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Mm-mm. Wait. So that's how she's been hairbod for over a century. Yeah. And even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. Claro, pero están It's diciendo just como que that tiene after 100 being años, separated- ¿no? O sea, quiere decir que hace 100 años Kinda fallen ya la behind the times conocían. Oh, wait. Por lo cual tiene algo raro. Was once a proud researcher in a niche field that has become unpopular after 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Yep. Están explicando el enigma. Means of drumming up support Pero for no her están ideas. diciendo que es However, exactamente. I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's Es MILF. the character. I Bueno, know, right? Okay, so Geralt, now that cazzi, we've no? covered her backstory, why don't we take a look at Faruzan's abilities in combat? Let's do it. Fight, 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 fight. 100 years have passed, yet there hasn't been any change to the le han puesto dumb este rules of arco. ¿Qué hacen academia. con este arco? Dare to mess with me? Maestría elemental y daño de habilidad elemental y ulti. Oh, Have fun with ¿te this quieren? gift. Bon. Le voy a poner yo tremenda Favonius. O si no, el arco de Venti, ¿eh? O sea, I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, there's crazy. so much geometry, and I took geometry. It looks so cool. Ah, yeah. So the bow is her weapon. Her normal attacks are the usual bow Hay attacks. mucha geometría. Y a mí me gusta la geometría. Things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, Mira cómo junta. pulling nearby objects Esto and está opponents. guay, ¿eh? Y con la C6, cada 3 segundos vas a tirar una de estas gratis, sin estar Faruzan en el campo de batalla. Eso está guay. It will create a vortex effect at its point of impact. And if Ah, me gusta, ¿eh? No está mal. No tardas demasiado en tirar. Hostia, han puesto al Heizu ahí, ¿eh? Chetando al Heizu, ¿eh, gente? There will be a lot of Habrá que probar Heizu Faruzan también, ¿eh? Aunque no sea por los básicos es lo de menos, ¿no? Quizá. Por la elemental y la definitiva y tal, ¿no? in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her ¡Ah, qué elemental guapo, version, loco! Ya está, ya estoy hipeado. Eli, ¿puedo meter un tarjetón timidillo? Pero es que Scaramouche vuela. Se puede desde PayPal, sí. Polygon for 100 years. Hey. Se viene tarjetón, gente. Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty All funny. right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure.
When the whirlwind pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. ¿pero It qué will hace la also mierda? apply ¿Habéis an visto? animo damage buff effect Esto es to lo que all decían, nearby ¿no? party members when Esto es lo que running. decían de que si se mueve para un lado, aplica el bufo, pero si no da, no. O sea, hace como un triángulo, ¿no? Mira el chao, mira el so chao. there's no Pam, need to go pam, chasing the pam. polyhedron. ¿Cómo? After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Dice que no Seven vayas corriendo persiguiendo la cosa esta, que acaba volviendo al sitio, ¿no? O sea, quiere decir. Elemental Está guay, ¿no? or Está guay. elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase Me mola, based on fire me mola. This effect No está can mal. only be triggered once for a certain duration of time. Obviamente, So it seems- si estás en el abismo y el enemigo sale en Narnia, F, ¿no? Como tantas otras cosas. Ya te podría seguir dando vueltas, tío. Ruins, with her travels taking her all across Sumeru. Her exploration talent reflects this, and she gains No more le importa a nadie porque no ponéis cristales aquí. Como no ponéis cristales, nadie quiere tus manzanas ni tus rosas. Escúchame, el día que pongáis cristales en Sumeru o en Inazuma, pues quizá empezamos a usar los personajes para eso, ¿no? Is when can travelers expect to get these new characters? That is a good question. Let's talk about the upcoming event wishes. In the early part of version 3.3, the Arataki Wanderer Pito and Arataki Ito will be y The available Wanderer via their own y event Faruzan. wishes. Se viene este banner. Faruzan will also be making Banner her de debut in armas. these event wishes. In the later Faruzan part of C6. version 3.3, we'll be seeing se vino rerun Yato. event wishes for both the Raiden ¿Quién Shogun dijo? and Kamisato ¿Quién dijo que no Ayato. quería Ayato? And last Alguien but al not principio least, dijo, the new ojalá Ayato 5-star no, por catalyst, favor. Tule Tule's Remembrance, will Se be vino appearing Ayato, in a new gente. weapon event wish. And that's not all. In version Shogun 3.3, Raiden. 2 brand new artifact series will become available. So travelers should be sure to check out the corresponding domain. Woo! More artifacts! All right. I hope travelers will have fun experimenting and Veremos cómo lo han trying new dejado al final, combinations with these. 15%, Yeah. 40, Okay, 15 segundos. We've already talked Me about a gusta. ton of new content, so why Lo han don't we take mejorado. a quick break with another Es súper importante. Antes era 30% y 10 segundos. Una mierda, por ejemplo, para Chiao. Es que era absurdo. ¿Sabes? ¡Ojo el codiguito! Vale, ya. Ahora hacer el gilipollas y voy a poner el código que luego se me pasa el tiempo. El codiguín. Canje. Pum. Ahí está. En verdad me gusta. Me flipas. La música japonesa así con flauta, con el sitar este raro, como se llame. El otro día estaba escuchando una canción de Naruto. Literalmente estaba en Inazuma. Os lo juro. Estaba escuchando una canción de Naruto. Shippuden estaba en puto Inazuma. Dije, hermano, si esto lo ha Welcome hecho la back to misma the gente. version 3.3 ¡Ojo! special program. El evento. Okay, Patrick, what do we have next? So next, we'll be El covering the yokai upcoming este. events O sea, for the va a new ser un version. evento de yokais, ¿no? Japoneses ahí, pam, en plan Scary. Y nos van a regalar el típico yokai que es un paraguas. You must be here to participate Buena in the arma, test of courage. Cuidado. I Es can mala already arma, el see a yokai ese. dark aura surrounding the two of you. If you carelessly ¿Veis go cómo en el running into the tráiler event, nos han metido el evento principal como parte del tráiler? will swallow Yo que pensaba que era Scaramouche recién nacido, tío. Mira, Scaramouche. some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. Hostia, que tiene la count cara it down. ensangrentada, tú. Le 3, falta como un trozo de cara. 2, 1. Mira, máscaras de Welcome to the Kitsune, test ¿no? of courage. Enter at your own risk. That was pretty interesting. Yeah, I mean, it is a test of courage, so I'm sure Pero, ¿es algo en China que sea momento de miedo o algo así? A ver, los yokais es en Japón. ¿Hay algo en Japón en este momento? little tests. Ooh, what's this? Tests, you say? Yes, that's Halloween right. tarde. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to control a bouncing bar to bounce a ball and use skill ball effects to break as many bricks as possible.
Okay, I'm liking this one. Gente, esto es el puto el During Metaloid the del... game, travelers ¿Cómo will se be llamaba able este to juego, trigger loco? elemental reactions to break bricks more Pinball, effectively. no. Arkanoid. Nice. Metaloid, he dicho It even Metaloid. has elemental ¿Qué reactions. Tetris? Yeah, Que no. we ¿Qué can hacen? control Hacen the character to move reacciones the bar. elementales. When the character we're using is either pyro, hydro, Es el cryo, or Arkanoid, electro, loco, este the juego corresponding tiene más- element will be applied Este juego, de hecho, es la parte 2 del primer juego que existió nunca. Del primer videojuego que existió nunca, que era una especie de tenis de 2 barras, así, una pelota. Literal, ¿eh? Oh my god, han retrocedido hasta el fin de los tiempos. Ahora toca ir para adelante, ¿no? Supongo. All of one element to hit blocks está of different guapo, elements will trigger elemental reactions. Es el There, puto how'd I do? Arkanoid, loco. Yep, you nailed it. No The he bar viciado will yo, add the al element Arkanoid. corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you Hostia, just está muy mentioned, guapo. if a skill ball is already infused by mezclado an con element and it elementos. hits the bar, Nada, it lo de will siempre. also trigger a Lo de siempre, es que siempre hace lo mismo. Versión pocha a nivel de historia y de mapa nuevo y que tal, y que no hay bosses, todo. O sea, versión nueva, sin mapa y sin historia de la hostia, eventos increíbles. Siempre pasa lo mismo. Luego la típica versión que te viene con mapa, con un montón de contenido y tal, los eventos son en plan morirse en el cementerio de aburrimiento, ¿sabes? Pero estas versiones que no tienen mapa ni nada, los eventos son la risa, tú, están súper chulos. So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more points. Este juego en el móvil lo tenéis que haber jugado casi todos. O sea, casi todos en versiones diferentes, con burbujas, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo, no? Teaming up and playing the event together in co-op mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a En chance, el Nokia, no, en el Nokia jugamos a serpiente. so be sure to check out this new event. Alright, let's move on to our next event. Okay, so next up, we have a race event called Across the Wilderness. Your objective, ¿Globos? collecting ¿Dónde está? balloons. Claro. Woo! I don't know. Colectar globos. Seems like the Wanderer's abilities might come in real handy here. I know, right? So, in this Evento para Scaramuch, gente. Evento pay to win, nada, ya no me gusta. at it all around, travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So, during the challenge, A ver, travel este está así, ¿vale? Está así. Ir por los techos de Mondstadt corriendo. Bueno, yo qué sé. Sin más, ¿no? Pero bueno, este es un evento pocho, ¿eh? De los que son así, que van poniendo un montón de cada versión, ¿vale? Parece que tiene como una segunda parte, ¿no? buffs, which include enhanced jumping capabilities, increased movement, Te dan bufos que puedes seleccionar. unlimited stamina, etc. Ooh, cool. However, you can only claim one buff during each challenge. Evento para Putu. No, a mí me gustan los que son volar todo el rato. Los que sea volar y ir volando, pum, pum, ahí, para los sitios y tal, me molan. Finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in Como the ahora. challenge. Ahora sí, pero Or you can el always tema de wait for pillar the compass globos, to passively charge over time. entre Yo, comillas. this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness Bueno, balloons in these parkour, challenges. a medias. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. Vale, muy bonito, pero no me spoilees el evento entero, que es un evento pocho, cabrón, es Scaramuch. O sea, quiero decir, hermano, ¿me estás diciendo todas las mecánicas que existen ya? El día que llegue... ¿Qué pasa? ¿Que quieres que suba una guía ya del evento o qué? Challenges. Ooh, more chances to play together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Es un evento pocho, que no hay más, ¿sabes? And Seek is back with the Wind Trace event. And Wind of course, Trace, this bueno, is esto os going to be gusta. another co-op event. A mí no, and pero I, for vosotros one, am sí. super excited for it. There's nothing like a good co-op. Tercera Many vez of ya, you ¿no? might ¿En este already be evento? familiar with this event by now, but there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see Obviamente dicen que this le time ponen around. cambios, ¿no? Que no va a ser como siempre. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either El de hide, las escondidas, sí, el hide and seek. and then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So, why don't you start with some of the El mejor evento. A ver, está guapo. Lo que pasa es que quizá la tercera vez, bueno, quizá no es tampoco lo que más me gusta. El otro evento sí que me ha gustado mucho. Y falta las cartas, que no nos han dicho nada los cap. You will need to use skills and master the art of hiding or chasing down others to win this event.
The goal of the hunter is to capture all the rebels, while the rebels run or use other means to keep themselves from getting caught by the hunter. Okay, that's straightforward enough. So, what else you got for us? Well, some travelers may remember playing as the rebels and getting caught early in the game. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match even in observer mode. Ooh. Vale. Yeah, it's pretty cool. Once Han puesto una cosa que cuando estás muerto incluso, que puedas participar haciendo cosas, incluso estando muerto. Vale, o sea, bueno, como en el juego este del Steam, ahora no me acuerdo, el Garry's Mod, ¿no? Que también tenías ahí, aunque estabas muerto podías dar por el culo de varias formas, ¿no? Te han puesto una mecánica de modo fantasma para poner cosas ahí y molestar, ¿no? And at least you won't have to sit there and just watch the rest of the match anymore. Exactly, but what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new Windward arts have been added for both the hunter and the rebels. The hunter will now be able to use the hunter's net. Pero si el que busca siempre lo tiene más jodido. Range. And yo siempre que buscaba encontraba a todos, siempre. It will be destroyed and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So, I guess if you love playing Hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. Eso ya estaba. Yo no lo recuerdo, por lo menos no recuerdo haberlo usado. Una vez estando muerto, modo fantasma, ir pudiendo poner cosas, y aquí han dicho que era algo que no estaba. All new Concealing Beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your rebel teammates, tiras como una señal por ahí, ¿sabes? Y te puedes quedar en esa zona invisible un rato. Destroyed by the hunter, then the hunter no estaba, ¿no? No estaba. For a short time. Balanceando, gente. Balanceando el minijuego para que no haya ansiedad, ¿sabes? Your teammates. And o para que haya más ansiedad, según se mire. Rewards, the good stuff. So be sure to check it out. Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes have assembled lines of fortifications to stop your coming. Realm of Sun. That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. Stoked. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different leyline disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. Coño. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. After collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. Travelers may choose to interact with these to increase the leyline disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different. So be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning Primo Gems and other various prizes, yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. Nice, that's awesome. That'll be great for all the travelers out there still leveling up all their new characters. And even if you don't need those resources now, vamos, que nos van a dar el por 2 mítico. Yeah. El juego de cartas, ¿qué pasa? Upgrade their character. El juego de cartas, ¿qué pasa? New versions, ahí limited está time el juego de events. cartas. Version 3.3 will also be adding a new permanent game mode called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! But before we get into that, let's take another quick break and enjoy a redemption code! Yay! Yeah. Slap that code on the screen! Slap that code. Mira. Manda el juego de cartas. Vale, gente. Bienvenidos al duelo.
Vale, tenemos el código, gente. Estos códigos los dejaré en YouTube en la descripción, los pondré por Twitter, ¿vale? Por si... Pero al cabo de unas horas desaparecen, o sea, o sois rápidos o se pierden. Y antes duraban como un par de días, luego creo que duraban un día. Cada vez me da la sensación de que duran menos. Así que yo de vosotros, no, lo haré luego, tal. No, yo de vosotros los pillaba y los ponía ya. Son 300 protos, fácil, rápido, para toda la familia, ¿vale? Pero si lo hacéis rápido, si no os quedaréis sin. Y luego vienen los lloros, ¿no? Luego viene... Joder, ya no funcionan, puto pau. Como si fuera culpa mía, ¿sabes? Pues eso. Se vienen las cartitas, gente. Welcome back, everyone. During Ojo, our journey espacio into that, único para el we tema de stumbled cartas, across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking Teyvat by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. Mode. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name. ¿Cómo que hay un rey ahí metido dentro? ¿Pero qué es esto? ¿Yumanji en juego de cartas o qué? Opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Vale, muy bonito. ¿Me puedes enseñar el juego, por favor? Released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps Crocodile him King, to es Renekton, gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Pub. Es claramente una referencia a Yu-Gi-Oh! Este juego es más Yu-Gi-Oh! Que Hearthstone, por ejemplo. O sea, es decir, el juego bebe más de Yu-Gi-Oh! Que de Hearthstone. Es que no lo sé, no lo tengo claro, ¿eh? While you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. The objective is to defeat all of your opponents. PvE, gente, esto es PvE, ¿eh? There are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck must contain character cards, and as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then, you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! I like card games! Hay bastantes cartas, ¿eh? Hay bastantes cartas, gente. In Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So, in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni Element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. En Magic, una tierra incolor, ¿no? D-Luke needs either Pyro or Omni Elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for... Está curioso. De todas formas, tenéis que entender que todo esto vamos a tener ahí full... Un sistema de PvE como teníamos en el Housing, que supongo que tendremos que subir level, ¿ves? Player level. Rewards, a ver qué nos dan. A dar al botoncito. Dale al botoncito. Sé que lo estás deseando. Vale. Proto Gems. ¿Cómo? White Tassel. ¿Cómo?
can even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? Those are Ah, cards that have moving loco. illustrations, right? That's Skins right. para las All cartas. character Me estaba cards will volviendo unlock loco. at Pensaba que nos any daban armas y skins del juego, loco. Casi me da un infarto, tú. Whenever you cast that character's elemental first. Cool. And if Casi you're me da confident in un your puto TCG infarto. skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough Tú, player pero level, daban una white tassel, ¿no? unlock a match O sea, made. daban una borra blanca. ¿Eso sí que es in-game o no? Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. Soñar es gratis, me he venido arriba, ¿eh? Ha habido un segundo de fe. Ha habido un segundo de full fe, os lo juro, ¿eh? That's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. Oh. So, what did you think? Son 10 niveles, 600 posibles protos. So much that this version has to offer. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super stoked to be part of this. I think I just gained some Kugaryoku points just doing this whole thing, so. Man, the new characters. I look have a cool. white tassel What on about chat. Starbush hovering? Like, I that's Um, know, insane. that's a ver. awesome. That's super dope. That's awesome, and I cannot wait to play in some of these events and mini games. I'm super excited. This was so fun. I'm really glad that we got to Se do nota un this poco de program. tensión en el ambiente, pero bueno. Se nota un poco de tensión, ¿eh? Hay tensión sexual, ¿eh? Bueno, no sé qué tipo de tensión hay, la verdad no tengo ni puta idea, pero no sé, se nota un poco tenso el asunto. Having me? Porque no es canon. Yeah. Claro, porque no es canon y lo sabe. Special? I really do. Thank you. Se ha acabado, ¿no? Well, I think this is the end of our special program. So, I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye. 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 Bye, everyone. Bye, 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 bye. Adiós. Bueno, ya. Vale, gente, resumen un poquito lo que pienso la versión. Versión que ya es la segunda. Cuidado con esta versión que es un mes y medio, ¿eh? Vuelven las versiones de un mes y medio. Era la 3.0, 3.1, 3.2. Esas tres versiones tenían 5 semanas. Esta va a tener 6 semanas. Por lo cual se va a notar ya mucho más la distancia entre evento y evento, entre contenido y contenido. ¿Vale? Esta versión en sí no trae mapa nuevo y trae un poco de historia de lo de Scaramouche. Fuera de eso, la versión estará un poco vacía. Ya lo veréis y os daréis cuenta, ¿vale? Ya lo comenté en un vídeo y tal. Pero el juego de cartas sí que es cierto que va a dar un poquito de juego. ¿Por qué? Porque primero es una mecánica nueva. Es una mecánica que va a ser como el housing. Vamos a tener que ir subiendo niveles. Probablemente estará bloqueada. O sea, no creo que la pueda rushear de un día para el otro. Probablemente tendrá unas cosas que nos obligarán, como la mecánica, por ejemplo, de la reputación, el housing, que teníamos que esperar un día, no sé qué. Muy probablemente. Pero sí que es cierto que tiene un modo personalizado, según lo que dijeron, que vamos a poder jugar con amigos, con streamers, vamos a poder hacer torneos, vamos a poder hacer un poquito lo que nos guste. Creo, en principio, el problema que no creo que podamos jugar con gente de otros servidores, así que Europa, América, ¿no? O sea, eso es hasta donde yo creo. Y lo peor es que encima no parece que puedas pillar el día 1 y conectarte y jugar con cualquier persona. Creo que quizá tienes que llegar al punto donde desbloqueas esta misión, tienes que llegar a Sumeru, tienes que desbloquear la misión, tienes que subir niveles quizá, no lo sé. El tema de banners, bueno, Hayato, personaje muy tocho, pero acaba de salir Tartaglia, que más o menos sueles elegir o uno o el otro, así que los que vayan por Tartaglia, pues tal, los que vayan por Hayato, pues cuál, o sea, los dos son válidos, ¿vale? Son muy buenos personajes ambos, están muy bien los dos. Perfecto. Shogun, obligada. Scaramouche, si te gusta, ¿vale? Pues de puta madre, porque es un personaje que a nivel visual se ve increíble. Ahora bien, parece bastante esquipeable, ¿vale? O sea, parece bastante esquipeable al nivel de que al final es un personaje que no creo que destaque ni rompa el juego con daño, tienes que jugar por y para él. Es un Arataquito, pero peor, porque Arataquito al final tiene un combo muy sólido, geo muy sólido, que no vas a requerir de nada más, full geo y fuera, y tienes el resto de cosas libres para otros equipos. Este equipo ya quizá te pide el Zhongli, quizá te pide una Yelan, quizá te pide cosas, ¿sabes? Encima lo suyo sería tener a Faruzan C6 también, como Ito con Gorou, pero digamos... Creo que peor. Pero aún así el personaje se ve increíble, el gameplay se ve muy chulo, por lo cual si te gusta,
adelante, porque es un personaje que lo vas a disfrutar. Yo tengo ganas de tirarle porque creo que lo voy a disfrutar muchísimo y ya veréis aquí en el stream hasta qué punto funciona bien, no funciona bien, es arma dependiente o no, o Faruzan dependiente para funcionar o no, pero pinta guay el gameplay, así que bueno, eso pues al final es una de las cosas que a mí más me llena, que el gameplay sea adictivo y atractivo, ¿no? Como lo fue Heizo en su día, que lo triple coroné porque me encantó. Por lo demás, la versión, la verdad, me parece un poco floja. Tiene el evento este del Arkanoid, que está guay. La parte del miedo, que bueno, puede estar graciosa, puede estar curiosa. Luego, eventos que no están mal, ¿vale? Sobre todo el de la dungeon, el que más me gusta de los pochos. De los pochos, el de la dungeon de las pirámides, creo que es el que más disfrutaré de lejos. Pero de lejos. Los otros, bueno, el de perseguir, el de las escondidas, el de Hide and Seek ya lo tengo muy mamado. No creo que sea un evento que tal. Y luego tenemos el evento de... El evento de los globos, que bueno, pues ahí está, ¿no? Sin más. Y ya, para de contar, ¿vale? Las cartas muy bien. Los banners bien, nuevo set de artefactos que al final pues te va a dar un poquito de juego para farmear otra cosa, que no está mal del todo, pero realmente, si no fuera por el juego de cartas y tal, la versión está pochilla, ¿no? Tenemos una misión de Arconte de Scaramouche que no creo que sea de las mejores O sea, estará bien, pero no creo que sea las mejores de Sumeru. No tenemos nuevo boss de ningún tipo, no tenemos ninguna cosa así que destaque demasiado, excepto el juego de cartas. No creo que el juego de cartas es lo que más mola de la versión. Y luego, pues los banners, como cada versión, que hay banners nuevos, eso no cambia, ¿no? Que suele traer un personaje o dos o alguna cosa por el estilo, ¿vale? Así que, bueno... Un mesecito y medio, gente, para relajarnos. Luego ya se vendrá el condumio. Creo que la siguiente versión se viene mapa nuevo. Y creo que podría ser año nuevo chino. Con lo cual nos regalarán gachapones. Nos regalarán personajes de 4 estrellas. Quizá Yao Yao, según lo que están diciendo. Se debería venir, como lo llaman, al Haitamo, al Aceno, al Maceno, como queráis llamarlo. Que al final es un personaje dendro. Lo cual es muy importante. Y todo el mundo está muy expectante para ver qué hace. Porque no sobran los personajes de dendro. Así que yo esto lo veo una versión de paso, excepto por el tema del juego de cartas, ¿vale? Excepto por el juego de cartas lo veo una versión de paso. Esto lo que os digo siendo objetivo, ¿de acuerdo? Y ya estaría, básicamente. Oigan, ¿y Mika? Pues no sé qué pasó con Mika, la verdad, ahora que lo dices. Ahí está, ¿no? Vino y se fue. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Like si así ha sido. Suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Peace. Oh, yes, baby.